Cordial saludo para todos ustedes. Continuando con el módulo de redacción de textos, en la temática de hoy vamos a revisar la puntuación. ¿Qué es esta? ¿Para qué nos sirve? Y específicamente nos vamos a enfocar en el punto. Al llegar a este distintivo signo de puntuación, que no solo vamos a revisar las clases de puntos que existen, sino también el uso de los mismos. Comencemos. Según la Real Academia Española, por iniciativa de Juan Manuel Fernández, Pacheco y Zúñiga, tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no maltraten el idioma, sino que, por el contrario, éste preserve su esencia. Como ente vigilante del idioma hispano, establece unos significados y usos de los signos ortográficos. Estos signos ortográficos son muy importantes a la hora de escribir, ya que no se puede prescindir de ellos ni de todos, porque debido a esto pudiéramos cambiar el orden o el significado o el sentido de un mensaje. En ocasiones, el desconocimiento del uso de estos signos conlleva a varios errores en la redacción y por esa razón muchos mensajes no son interpretados de manera correcta. Ahora bien, en la medida que la competencia lectora sea fortalecida, la aprehensión en el uso de signos ortográficos será mejor. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿qué son los signos ortográficos? Son todas aquellas marcas gráficas, repito, gráficas, que no siendo números ni letras, aparecen en los textos escritos con el fin de contribuir a su correcta lectura e interpretación. Cada uno de ellos tiene una función propia y unos usos establecidos por convención. Hay signos de puntuación y signos auxiliares, lo que nos lleva a ¿qué son los signos de puntuación? Estos signos, de los cuales sus funciones son marcar las pausas y la entonación con la que deben leerse los enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitando posibles ambigüedades en los textos que sin su empleo, o sea, sin el empleo de los signos de puntuación, podrían tener interpretaciones diferentes y señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto. Estos los conocemos como las citas, los incisos, las intervenciones de diferentes interlocutores en un diálogo y todos los demás posibles. Ahora bien, la información relativa al uso específico de cada signo se ofrece en su entrada correspondiente. Aquí es cuando empezamos a hablar del uso de la coma, las comillas, el corchete, los dos puntos, la interrogación y la exclamación, ¿sí? Los paréntesis, el punto, los puntos suspensivos, el punto y coma y el guión o como lo conocemos, la raya. Ahora bien, no dejemos de un lado los signos auxiliares, cuyas funciones son muy variadas y se explican en las entradas correspondientes a cada uno de ellos. ¿Cuáles son estos y cuáles son esas entradas correspondientes? Los apóstrofos, los asteriscos, la barra, la diéresis, el guión, la llave, el párrafo y el más comúnmente conocido como la tilde. Cada uno de estos signos, tanto los de puntuación como auxiliares, cumplen una función específica en la escritura. En esta temática vamos a profundizar sobre el punto. Entonces, ¿qué es el punto? ¿Cuántas clases de punto hemos podido llegar a conocer? Punto seguido, punto y aparte, punto final, otros usos del punto
y cuándo no se debe usar el punto, ¿verdad? Tengamos en cuenta muy presente eso. ¿Por qué? Dentro de nuestras profesiones, dentro de nuestras carreras, nos es necesario realizar comunicaciones profesionales, valga la redundancia, y eficientes de los mensajes. Por eso, en esta sesión, validamos ese uso del punto. Ahora, iniciemos por definir qué es el punto. ¿Qué considera usted que es el punto? Pues bien, el punto es un signo de puntuación cuyo uso principal es señalar gráficamente, ojo, gráficamente, la pausa que marca el final de un enunciado o una oración, siempre y cuando éstas no sean interrogativas. Pilas ahí, cuando no sean interrogativas. O de una manera exclamativas, ya sea en un párrafo o de un texto completo. Se escribe sin separación de la palabra. ¿Sí? O sea, cada vez que escribimos la palabra, colocamos el punto. Entonces, se escribe sin separación de la palabra que lo precede y separado por un espacio de la palabra o del signo, ojo, del signo que lo sigue. La palabra que sigue al punto se escribe siempre con inicial mayúscula. Entonces, después del punto, iniciamos con una palabra cuya primera letra siempre estará redactada en mayúscula. El punto también marca la pausa más larga en el texto. Recordemos que otros signos de puntuación nos indican que nos indican pausas son la coma, el punto y coma, pero el punto señala la pausa más larga. Entonces, bien, conocemos las clases de punto. Empecemos con uno de los más conocidos y de pronto olvidados, el punto y seguido. El punto y seguido se utiliza cuando se quieren escribir oraciones diferentes que se encuentran seguidas una de la otra, pero estas se encuentran dentro de un mismo párrafo. Entonces, el contenido del que se está escribiendo debe desarrollar una idea completa, pero que tal vez la idea que se pretende comunicar es muy extensa, ¿sí? Es ahí cuando empezamos a utilizar el punto y seguido. No obstante, se debe tener en cuenta que son ideas del mismo tema o contenido del párrafo que estamos redactando. No deben ser temas o ideas de temática diferente de las ideas desarrolladas, recordando que esto se hace parte de la redacción de la coherencia de las ideas. Entonces, aunque sean ideas diferentes, debemos unirlas a través de un punto y seguido dentro del mismo párrafo sin perder la coherencia de las mismas. Ahora, uno de los más famosos, el punto y aparte. Este se utiliza con la finalidad de separar dos párrafos distintos. Escúcheme bien, dos párrafos distintos, pero con contenidos diferentes. Esto se debe a que un texto puede estar constituido por diversos párrafos. Así que cuando se le da un punto y aparte al párrafo, se puede estar dando por concluida una idea que ha venido siendo desarrollada durante ese mismo párrafo. Después de haber terminado el párrafo con un punto y aparte, se debe dejar una línea o, como lo conocemos nosotros, un espacio o un renglón con un margen mayor para dar inicio a un nuevo párrafo. Ahora, el punto final. Esta clase de punto se usa para marcar el final de un escrito o para separar secciones o capítulos. Qué tan interesante es cuando en un libro o en una novela clásica este punto nos ayuda a separar las diferentes secciones para entender lo que un autor nos está queriendo decir. Es decir, cuando ya se concluye o se finaliza toda una temática o contenido desarrollado en un escrito, se utiliza
el punto final. Ahora revisemos algunos aspectos importantes y puntuales sobre el uso del punto. Después del uso del punto y aparte y del punto y seguido, la palabra siguiente siempre, escúchese bien, siempre se escribirá con letra mayúscula al inicio. Por otra parte, con respecto al uso tanto del punto y seguido como del punto y aparte, es netamente subjetivo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto lo que realmente nos indica es que es elección del autor, del texto, del libro, del documento, ¿sí? Si requiere o desea agregar otra idea a su párrafo o simplemente quiere desarrollar más ideas. Ahora, ¿cuándo debemos usar el punto? ¿Cuándo realmente tenemos esa necesidad gramatical para utilizar ese punto? Pues bien, el punto, después de otros signos que también cierran enunciados como las comillas o el paréntesis. Entonces, por ejemplo, como pueden apreciar, dice, pensé que me había quedado debidamente con la angustia de su voz en la memoria para llevarla después a mi soledad y acariciarla. ¿Sí? Miremos que en esta bella frase encerrada en comillas, ¿verdad? El punto lo utilizamos después de las comillas. Y ahí es cuando le damos esa finalidad a este signo de puntuación. Ahora bien, también lo podemos utilizar después de las abreviaturas y las siglas. Por ejemplo, permítanme les muestro. Cuando utilizamos las siglas antes de Cristo o utilizamos la sigla Señora, SRA. Nótese que cuando utilizamos antes de Cristo, la A.C. o cuando nos referimos al abreviativo de señora, SRA, señora y un punto. O cuando nos dirigimos al abreviativo de página, nos colocamos PAG y un punto. O cuando estamos refiriéndonos a una entidad, por ejemplo, la ONU, O.N.U. ¿Verdad? Ahora, eso es cuando debemos emplear el punto. Pero, ¿cuándo no lo debemos emplear? Entonces, aquí es cuando nos referimos a los títulos y los subtítulos de los libros, en los titulares de prensa, en los capítulos, en los artículos y todos los demás relacionados. Por ejemplo, cuando hablamos de que el punto no se emplea, podemos tener un ejemplo como lo es el libro Boy, traducido o comercializado en Latinoamérica como Relatos de la Infancia. Aquí no usamos el punto. Después de los nombres del autor en cubiertas, en portadas, en prólogos, en cartas y en otros documentos. Por ejemplo, sin nada más que añadir, y lo escribió Gabriel García Márquez, ¿verdad? Ahí no tenemos que utilizar el punto. Cuando realizamos dedicatorias, en las dedicatorias que aparecen al principio de los escritos, por ejemplo, a Margot, ahí no hay necesidad de colocar punto, pero aunque pueda ser una creencia popular de que lo debamos hacer, no es necesario según lo que establece la Real Academia de la Lengua. ¿Sí? En los índices cronológicos de contenidos o de materias, ¿sí? Por ejemplo, la literatura precolombina, ¿verdad? Al final de las direcciones electrónicas, cuando vamos a citar una dirección electrónica, por ejemplo, www.google.com.co, ¿verdad? Fíjense que al final no hay necesidad de colocar punto, ¿cierto? Después de los símbolos de las unidades de medida y sus múltiplos y sus submúltiplos, por ejemplo, kilómetro, gramo, segundo,
o kilovatio, ¿verdad? O después de los símbolos químicos, por ejemplo, argón, sodio e hidrógeno. Fíjense que en esos casos muy similares, muy particulares entre ellos, no requerimos colocar un punto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, después de los signos de interrogación, de exclamación y de los puntos suspensivos, por ejemplo, ¿qué significa el nombre? Adelante. Y ahora, si ven, podemos validar que aquí no es necesario colocar ese punto. Ahora bien, tengamos en cuenta que también es importante hablar del punto y coma. Este es otro signo de puntuación que indica una pausa mayor que es marcada por la coma y menor que la señalada cuando se pudiera escribir un punto. Se escribe pegado a la palabra o el signo que lo precede y separado por un espacio de la palabra o del signo que lo sigue. La primera palabra al punto y coma debe escribirse siempre con minúscula. La única excepción se da en obras de contenido lingüístico, en las que es prácticamente común separar con este signo de puntuación los diferentes ejemplos que se ofrecen, cada uno de los cuales, cuando se trata de enunciados independientes, comienza, como ya se sabe, con mayúscula. El punto y coma es de todos los signos de puntuación el que presenta un mayor grado de subjetividad en su empleo, o sea que depende de todos y cada uno de nosotros, en nuestro criterio, poderlo utilizar, pues en muchos casos es posible optar en su lugar por otro signo de puntuación, como el punto y seguido, los dos puntos o la coma, pero esto no significa que el punto y coma sea un signo prescindible. Ahora, ¿cómo utilizamos ese punto y coma dentro de nuestra cotidianidad? Para separar los elementos de una numeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. ¿Sí? Por ejemplo, permítanme, les enseño dentro de este texto. Cada grupo irá por un lado diferente, dos puntos. El primero, coma, por la izquierda, punto y coma. El segundo, coma, por la derecha, punto y coma. El tercero, coma, de frente, punto final. ¿Ven? Aquí podemos tener un valioso ejemplo de cómo podemos utilizar correctamente ese punto y coma. Ahora, podemos utilizarlo en otras frases. Permítanme, les pongo este ejemplo, donde afirma: se dieron cita el presidente ejecutivo, coma, Francisco Ruiz, punto y coma, el consejero delegado, coma, Pedro García, coma, el vocal Antonio Sánchez, punto y coma, y el secretario general, coma, Juan González y punto final. Nótese que esta es la manera correcta de utilizar el punto y coma. Ahora bien, para separar oraciones sintácticamente diferentes entre las que existe una estrecha pero estrecha relación semántica, era necesario, podemos colocar el siguiente ejemplo. Permítanme un segundo a continuación. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche, punto y coma. Hubo que establecer turnos, punto. Nótese que ahí son dos frases diferentes, pero que hacen parte del mismo párrafo, como lo dice la Real Academia. Entonces, para poderlas enlazar dentro del mismo contenido, utilizamos el punto y coma. Ahora bien, podemos utilizar este nuevo ejemplo. Todo el mundo a casa, punto y coma. Ya no hay nada más que hacer, punto final. Fíjense que aquí nuevamente repetimos la fórmula de manera exitosa
para utilizar el punto y coma. En la mayor parte de los casos se podría utilizar el punto y seguido. La elección de uno u otro signo depende de la vinculación semántica que quien escribe considera que existe entre los enunciados. Si el vínculo se estima débil, se prefiere usar el punto y seguido. Si se juzga más sólido, es conveniente optar por el punto y coma. También se podrían usar los dos puntos, puesto que casi siempre subyacen las mismas relaciones que expresan estos cuando conectan oraciones. Se escribe punto y coma delante de conectores en sentido adversario, concesivo o consecutivo, como pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, y así como varios ejemplos. Cuando las oraciones que encabezan tienen cierta longitud, entonces podemos validar este ejemplo. Los jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Nótese que cuando termina la palabra mes utilizamos el punto y coma y colocamos un conector. En este caso nuestro conector es sin embargo, y al final damos la siguiente frase: los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Si el periodo encabezado por la conjunción es corto, se usa la coma. Y si tiene una extensión considerable, es mejor utilizar el punto y seguido. Entonces, podemos dar el siguiente ejemplo. Este año han sido muy escasos los días en que ha llovido desde que se sembraron los campos. Por consiguiente, lo esperable es que haya malas cosechas y que los agricultores se vean obligados a solicitar ayudas gubernamentales. ¿Ven lo que les quiero decir? Aquí podemos utilizar, según lo que nos establece el autor, los diferentes signos de puntuación. Entonces, validemos. Se escribe punto y coma detrás de cada uno de los elementos de una lista o relación cuando se escriben en líneas independientes y se inician con minúscula, salvo detrás del último, que se cierra con un punto. El plural del nombre punto y coma es invariable. Coloque las comas y los punto y coma que considere los necesarios en los puntos enunciados. Entonces, cada vez que usted lo considere necesario, puede hacerlo acorde a su criterio con un texto. No obstante, siempre usted puede recurrir a un plural inequívoco o a la anteposición del sustantivo signos, aquel texto que estaba plagado de signos de punto y coma, que puede ser correcto, pero según la interpretación que usted le dé. Ahora, desde una perspectiva con un énfasis más lingüístico, se pretende abordar la puntuación teniendo como soporte lo semántico y lo pragmático, recordando que la semántica es la parte de la lingüística que estudia diversos aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos con símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. De igual manera, la semántica estudia el cambio de significado, mientras la pragmática es la rama de la lingüística que se enfoca en estudiar cómo el contexto influye en la interpretación del significado de un mensaje. De esta manera que la pragmática no solo se centra en aspectos meramente lingüísticos, sino que se orienta en darle relevancia al uso del lenguaje por parte de los hablantes. De esta manera lo expresa Figueras en 1997 desde la semántica y la pragmática, la puntuación se aproxima a una teoría de relevancia. Esto debido a que esta última se fundamenta especialmente para el idioma español
como una contemplación de cuestión normativa. ¿Sí? Por ejemplo, Marza en el 86 o Gómez Torrego en 1995 hicieron esta misma afirmación. No obstante, y por el contrario de las reglas ortográficas, las reglas de puntuación son menos objetivas y se encuentran condicionadas muchas veces o la gran mayoría a la voluntad o necesidad del autor del texto. Muchas gracias por su atención, muy amables.